Ah, sí, yo no. Si no los entregas, te quemamos en leña verde. Y a ti también. Bueno, yo soy Alejandro Sejudo, residente de primer año de radiooncología y les voy a hablar de litiasis biliar y lesiones premalignas. Para empezar, pues la litiasis biliar ya sabemos que se define como la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Esta es una de las enfermedades digestivas más frecuentes en el mundo y se deben de juntar tres desencadenantes para que esto suceda: saturación del colesterol biliar, nucleación del colesterol y dismotilidad de la vesícula biliar. La epidemiología aparece en el 10 al 15% de la población adulta en países desarrollados, tiene una incidencia global de 18.8 en mujeres y 9.5 en hombres. De estos pacientes, solo 20% van a ser pacientes sintomáticos, o sea que les va a dar una colecistitis litiásica aguda, y de estos, el 1 al 4% van a presentar un cólico biliar. A su vez, pacientes que no son tratados por una colecistitis litiásica aguda van a tener eventos relacionados con este padecimiento hasta 14, 19 y 29% en 6, 12 y 1 año. Y los síntomas más recurrentes que van a tener van a ser cólico biliar en el 70%, obstrucción del tracto biliar y pancreatitis en el 6%. Bueno, hay varios factores de riesgo, estos son los más importantes. Para empezar, la edad es mayor en personas de 40 a 50 años, es mayor en mujeres que hombres en una relación 2:1. La raza también involucra mucho, los caucásicos e hispanos es más frecuente que sea en ellos, y la herencia: indias, primas, chilenos y mexicoamericanos tienen mayor incidencia de cálculos biliar, y de ellos tres, sobre todo los chilenos. En índice de masa corporal mayor a 27, es 6 veces mayor la prevalencia de cálculos biliares. A su vez, también cuando reduces peso más de 2 kilos a la semana, hay mayor riesgo cuando tienes más de 3 partos, y algunas enfermedades están relacionadas con ello, como la enfermedad de Crohn y la resección iliar. Bueno, de acuerdo a los tipos de delitos se clasifican en dos: de colesterol, que son el 80%, que a su vez se dividen en dos, que son puros o mixtos, o pigmentarios, que son negros o cafés. El diagnóstico. El estándar de oro para hacer diagnóstico es el ultrasonido. Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 99%. ¿Y qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Para empezar, signo de morfio ecográfico, que es que con el transductor toquemos la vesícula y moleste. Engrosamiento de la pared. Aquí depende de la bibliografía que se lea, porque hay bibliografías que marcan de 3 milímetros y hay otras que marcan de 4 milímetros. Líquido perivesicular, dilatación de la vía biliar y hepática, hidropesia de la vía biliar y diámetro mayor de la vesícula biliar de 10 centímetros longitudinal y 5 transversal. A su vez, también se puede usar la colangiogramografía con tecnesio 99, sin embargo, no es tan recomendada, pero cuando se usa, se pone al paciente vía endovenoso el tecnesio y se considera que es positiva para colecistitis cuando el marcador no pinta la vesícula de 60 a 4 horas después de haber administrado el medio de contraste. Y también cuando presentan un signo de la llanta, que aquí es donde más radiofármaco capta la vesícula. En 30% de los pacientes que tienen este signo tienen colecistitis aguda y 60% tienen colecistitis ganglionosa. En la imagen, en la primera A, podemos ver una vesícula biliar normal, y en la 1B la vesícula biliar está inflamada, la flechita señala un lito impactado. El cuadro clínico pues depende de la presencia o ausencia de síntomas. Se puede dividir en tres de acuerdo a esto: colecistitis aguda o colangitis, o ambas, litiasis vesicular sintomática o litiasis vesicular asintomática. Primero vamos a hablar de la colecistitis aguda litiásica. Su epidemiología se desarrolla en 1 a 3% de los pacientes que tienen colecistitis, 80% de ellos van a ser asintomáticos y únicamente el 20% de estos 80 van a tener síntomas hasta 2 décadas después del diagnóstico. 50% de la colecistitis se complican casi siempre con una infección bacteriana, y algunas bibliografías marcan que si de 40 a 50% haces cultivos de bilis, van a salir positivos para bacilos gram negativos, anaerobios o cocos gram positivos. La fisiopatología. Para que pase una colangitis debe de pasar lo siguiente. Primero debe de haber una obstrucción del cuello de la vesícula biliar. Esto a su vez causa una hipertensión intraluminal y a su vez causa congestión venosa. La congestión venosa hace que disminuya la irrigación de la sangre y haya un mal drenaje linfático en la vesícula biliar, y a su vez hace que la mucosa se vuelva isquémica y por esto libera prostaglandinas I2 y E2. Esto hace que se dañe la mucosa porque libera fosfolipasa
y la fosfolipasa convierte a la lectina en isolectina, que a su vez es un detergente y es tóxica para la mucosa. Bueno, el diagnóstico como tal, en este cuadro, como es con síntomas, vamos a encontrar dolor tripocólico en hipocondrio derecho o epigastrio que persiste o progresa en un lapso de 12 a 24 horas y puede estar acompañado con irradiación al escápulo ipsilateral. Puede tener también náusea, vómito o fiebre mayor a 38,3 y anorexia. Se puede encontrar en algunos pacientes taquicardia o signo de morfi tardío, y los pacientes que tienen ictericia van a tener obstrucción de la vía biliar. Se dice que hasta en el 25% de los pacientes se puede encontrar una vesícula palpable y en la biometría hemática vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia. Sin embargo, cuando hay coledocolitiasis, o sea, tenemos ictericia, vamos a encontrar una bilirrubina total arriba de 3. Para poder diagnosticar la colangitis, se diagnostica de acuerdo a las guías de Tokio, y las guías de Tokio manejan estos criterios. Manejan síntomas y signos locales, signos sistémicos y hallazgos radiológicos. Y para hacer el diagnóstico se necesita 1-1-1. Si tenemos 3, uno de cada uno, se hace diagnóstico de colangitis. A su vez, las guías de Tokio también clasifican de acuerdo a la gravedad a la colangitis. La dividen en leve, moderado, severa o grado 1, 2 y 3. El grado 1 es una inflamación, es la colecistitis aguda con colangitis que no tiene criterios de grado mayor, que es una inflamación leve que no tiene disfunción orgánica. La grado 2 o moderada tiene una presencia de los siguientes: leucocitos mayor de 18, que sean cálculos radiopáticos en el 50%, masa palpable, duración de más de 72 horas o algún marcador que nos hable de inflamación local. Y la grado 3 ya es una colecistitis que ya tenga una disfunción orgánica, como cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal o hepática, o sea que ya tenga un shock. Y también el tratamiento médico de la colangitis es el siguiente: aporte hídrico, ayuno y analgesia. Se debe de usar uso de antibióticos únicamente en pacientes complicados, no está indicado en pacientes que no están complicados. La Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda que la terapia antimicrobiana se use solamente cuando haya sospecha de infección, y las guías de Tokio recomiendan que únicamente se use el antibiótico en el grado 2 y en el grado 3. Sin embargo, hay criterios para que usemos siempre antibiótico, y es en pacientes que son con edad avanzada, inmunocomprometidos o con diabetes. Este es como un cuadrito donde vienen todos los antibióticos que tienen buena penetrancia a la pared vesicular, que son los que más se recomiendan que se use de acuerdo a las guías de Tokio. Y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento definitivo al final siempre va a ser una colecistectomía laparoscópica. Se realiza hasta en un 90% de los pacientes. Sin embargo, cuando no se logran visualizar las estructuras del triángulo de Calot, se puede convertir esta colecistectomía laparoscópica a colecistectomía subtotal. Esta operación tiene un riesgo de lesiones de 0.3 a 0.7% y se divide de acuerdo a qué tan temprano se haga. Si hay tratamiento temprano, son las primeras 24 a 7 días. Si es tratamiento tardío, son de 2 a 3 meses posteriores. Es normalmente cuando llega un paciente, no tiene tantos síntomas, lo difieres y después de 2 o 3 meses lo operas. Pero también nos marca que si tu paciente tiene criterios de gravedad, debes operarlo en las primeras 12 a 24 horas, ya que se ha demostrado que con el tratamiento tardío, 15 a 20% de los pacientes van a tener un nuevo episodio de agudización en esos meses en los que no lo ves. Después, la colangitis. La colangitis es una entidad que se caracteriza por inflamación e infección de la vía biliar, que a su vez se diagnostica con la triada de Charcot, que es fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Pero hay otro tipo de colangitis, que es la colangitis obstructiva aguda, que esta se caracteriza por la misma triada de Charcot, solo que aquí se le agrega hipotensión y confusión mental, que ya es la pentada de Reynolds. El diagnóstico, pues siempre vamos a hacer pruebas de funcionamiento hepático porque van a tener un patrón obstructivo, y se debe de hacer un estudio de imagen, ya sea un ultrasonido, una tomografía o una CEPRE. Sin embargo, se prefiere la CEPRE porque aparte de ser diagnóstica, es terapéutica. El tratamiento, aquí a estos pacientes siempre les vamos a administrar de ley antibiótico. Las guías de Tokio recomiendan que se haga cultivo biliar y hemocultivo desde el principio, ya que la mayoría de los pacientes van a tener infecciones polimicrobianas con aerobios. Los organismos más frecuentes van a ser E. coli, Klebsiella, Enterococcus o Enterobacter. Y el tratamiento definitivo, aparte del antibiótico, es quitar la causa de obstrucción, ya sea por vía endoscópica o por vía quirúrgica. Por vía endoscópica puede ser con esfinterotomía y un uso de canasta, o por vía quirúrgica con ledocotomía y exploración de la vía biliar. Igual se clasifica en 3 grados, de acuerdo a las guías de Tokio. El grado 1 es una colangitis aguda que no tiene disfunción orgánica y que reacciona al tratamiento antibiótico inicial. En estos pacientes se dice que únicamente necesitan antibióticos por 2 a 3 días.
La grado 2 son pacientes que no tienen signos de disfunción orgánica, pero sin embargo no responden al tratamiento antibiótico inicial. A estos pacientes se les debe de dar antibiótico, drenaje ya sea endoscópico, percutáneo o quirúrgico, y los antibióticos se prolongan hasta 5 a 7 días. Y el grado 3 ya es una colangitis que tiene signos de disfunción orgánica. Estos pacientes requieren antibiótico, ventilación mecánica invasiva en algunos casos, anticoagulación siempre porque hacen CID y el drenaje urgente. La colelitiasis asintomática. Bueno, la epidemiología, estos son cálculos silenciosos que se diagnostican por un hallazgo incidental, por algún paciente que mandamos a un estudio por cualquier otro tema que no tenga que ver por la vesícula, pero al final se diagnostica. El 80% de estos pacientes nunca van a tener dolor o complicaciones. Sin embargo, del 2 al 3% de este 80 van a tener riesgo de desarrollar dolor o alguna complicación en el siguiente tiempo. Tienen un riesgo de hasta el 10% en 5 años y 1 a 2% pueden desarrollar complicaciones graves como las anteriores. El tratamiento, pues es expectante, es la opción apropiada. Sin embargo, cuando tu paciente cumple alguno de estos criterios, no puedes dejarle la vesícula con piedras, que son los siguientes. Cálculos biliares mayores de 2.5, una vesícula biliar rellena de piedras, o porque esto da mayor riesgo de cáncer de vesícula, enfermedad de células falciformes, que el paciente tenga o haya tenido un trasplante de órgano sólido, una cirugía abdominal programada por cualquier otra cosa. Muchas veces es normal que metan una apéndice y si tienen un hallazgo incidental de colelitiasis, de una vez quiten la vesícula. Una vesícula no funcionante, que sean diabéticos o que sean pacientes de mayores de 40 años. A estos pacientes se les quita porque, como les comento, tienen mayor riesgo de cáncer de vesícula. Entonces, si ya hay más beneficio que riesgo de dejársela, pues de una vez se lo quitas. Y pues, lesiones premalignas. El tema anterior, la doctora Ladrón comentó que era un tema como muy de cirugía, porque al final el tratamiento es completamente quirúrgico, y dijo que nos iba a servir ver las lesiones premalignas de la vía gastrointestinal. Vamos a ver esófago de Barrett, cáncer de colon y metaplasia intestinal y atrofia gástrica. Bueno, el esófago de Barrett. Este lo vimos un poquito ayer con René, porque tiene que ver con el tema de René, que es por reflujo gastroesofágico. En un poquito de historia, se le nombra esófago de Barrett ya en honor a un cirujano torácico de Londres, que en 1950 publicó un artículo que se llamaba Úlcera péptica crónica del esófago y esofagitis. Este cirujano describió en su artículo úlceras esofágicas en necropsias de pacientes que realizó. El esófago de Barrett siempre se relaciona con el reflujo gastroesofágico y es una situación en donde se cambia el epitelio pavimentoso normal a un epitelio con metaplasia intestinal, o sea, el epitelio escamoso se cambia por epitelio columnar. La epidemiología. Aquí la verdad me llamó mucho la atención los datos porque no es tan frecuente, sin embargo, una vez que se tiene es importante diagnosticarlo. Tiene una prevalencia general de 1.5 a 1.6 a 1.7%. Es más frecuente en hombres que en mujeres, de 3 a 1. Es más frecuente en pacientes caucásicos de mediana edad, o sea, de 50 años. Se dice que en el 2020 en Estados Unidos se detectaron 3.3 millones de pacientes con esófago de Barrett y del 10 al 12% de endoscopías que se realizaban por cualquier otro tema que no tuviera que ver con esófago de Barrett, se les encontró como hallazgo incidental esófago de Barrett. De estos pacientes, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen un 5 a 10% de riesgo de tener esófago de Barrett. De esos, los que tienen esofagitis erosiva tienen un 10% de tener esófago de Barrett y los que tienen estenosis péptica tienen un 30% de riesgo de tener esófago de Barrett. La patogenia. La patogenia está muy relacionada con el reflujo gastroesofágico, ya que este contiene ácido gástrico y sales biliares, que son unos factores importantes para poder desarrollar la enfermedad. Esto es porque como tenemos un esfínter esofágico disfuncional, esto hace que a su vez haya menos contracciones en la porción del esófago, que ocasiona episodios de reflujo más ácidos, más graves y que tienen mayor duración, ya que como el esfínter no es funcional, el reflujo dura más tiempo dentro del esófago, el esófago no se contrae bien, entonces no puede bajar como es normalmente. Bueno, hay factores de riesgo para que se desarrolle adenocarcinoma en esófago de Barrett, por eso es muy importante diagnosticarlo a tiempo. Hay factores clínicos como baja ingesta de frutas y verduras, un índice de masa corporal elevado, que sean hombres, que tengan edad avanzada, que tengan tabaquismo y alcoholismo, estos son los dos que más se relacionan, que tengan que trabajar en posición inclinada,
que tengan menos uso de IVPs, menos síntomas de pirosis y que usen fármacos para relajar el esfínter esofágico inferior. Los factores endoscópicos es que cuando al hacer la endoscopía tú encuentres una hernia yatal de gran tamaño, que encuentres un esófago de Barrett de un segmento largo, que eso ahorita se les explico, que haya alteraciones de la mucosa, nodularidad, ulceración o estenosis. A su vez hay factores histológicos que en las laminillas, cuando diagnostiques esófago de Barrett, la laminilla tenga una displasia de alta malignidad o biomarcadores, ya que se ha relacionado mucho con el P53, que es un marcador tumoral. No es un marcador tumoral, es un gen tumoral. El diagnóstico, aquí es muy importante porque no da síntomas y la norma ideal para diagnosticarlo es hacer endoscopía superior más toma de biopsia. En la endoscopía vamos a encontrar el típico epitelio rosa salmón y el diagnóstico se hace de la siguiente manera. Que cuando encuentras presencia de más de 3 centímetros de esófago distal que tengan revestimiento de epitelio cilíndrico con zinc. Pero, sin embargo, las nuevas clasificaciones de gastroenterología dicen que el esófago de Barrett también puede ser si tienes menos de 3 centímetros y se considera esófago de Barrett de segmento corto. De esta forma también lo subdividen en segmento largo, mayor de 3 centímetros, segmento corto, menor de 3. Y el segmento largo se relaciona más con propensión a adenocarcinoma que el segmento corto. Sin embargo, las guías dicen que no debemos usar esta clasificación para basarnos en qué tanto seguimiento le debemos dar al paciente, porque aunque el largo tenga más riesgo, el corto también tiene el mismo riesgo de tener adenocarcinoma. Como les había dicho, los segmentos largos tienen más riesgo de dar adenocarcinoma que los cortos, y de acuerdo a las biopsias, el esófago de Barrett se puede clasificar de 4 maneras. Que no tengan displasia, que no tengan definido displasia, o sea, displasia indefinida, o que tengan displasia de baja malignidad o de alta malignidad. La displasia se diagnostica viendo las lesiones al microscopio y encontrando atipia celular en la mucosa. Así es como se ve el esófago de Barrett. La mucosa normal se ve como más rosita palo y el esófago de Barrett se ve como un poquito más fuerte. Entonces, aquí se recomienda, lo que recomiendan las guías es hacer biopsia en 4 cuadrantes. Partes ahora sí que el esófago en 4 y tomas una biopsia de cada cuadrito que tengas. Se recomienda que estas biopsias estén separadas 2 centímetros de cada una para que sea más específico. La detección sistemática. Aquí es muy controvertido porque aún no se ponen de acuerdo todos los colegios de gastroenterología para definir qué tan frecuente vas a darle seguimiento con endoscopías. Sin embargo, el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda que pacientes que tengan síntomas de reflujo gastroesofágico, gracias, sean sometidos a una endoscopía siempre para diagnosticar esófago de Barrett. Y la vigilancia. Igual aquí tienen muchas diferencias porque cada colegio tiene como sus normas para dar vigilancia y ahorita se los resumí en un cuadrito. Sin embargo, lo importante es que les demos vigilancia a estos pacientes porque el objetivo de darles vigilancia es detectar la displasia y el cáncer a etapa temprana, ya que de esta forma tienen mejor pronóstico de supervivencia que si lo detectas en una etapa tardía. Los pacientes que tienen esófago de Barrett tienen un riesgo de tener cáncer anual de 0.5%, o sea, 1 de cada 200 pacientes que tienen esófago de Barrett puede tener cáncer. La displasia es el mejor indicador del riesgo de cáncer y de acuerdo a la displasia es si le vamos a dar seguimiento. Ya saben que la displasia es de baja o de alta displasia o baja. El diagnóstico del esófago de Barrett, siempre, todas las guías, este sí es como un consenso, nos dicen que deben estar vistas las laminillas por 2 patólogos experimentados. De hecho, hay un colegio que se basa en que si uno difiere de lo que dijo el anterior patólogo, el seguimiento es distinto. Entonces, no le podemos dar diagnóstico de esófago de Barrett a nuestro paciente si no lo han visto 2 patólogos que sean experimentados en gastro. Y el mejor método para obtener biopsias de vigilancia es, como les dije, exploración endoscópica anual más biopsia jumbo de los 4 cuadrantes con 2 centímetros de separación entre cada biopsia. De aquí, la vigilancia es la siguiente. Cuando tú haces una endoscopía y encuentras un resultado no displásico, le vuelves a hacer una biopsia dentro de 1 año. Si después de ese año tú vuelves a encontrar la segunda endoscopía normal y sin displasia, le haces otra endoscopía hasta 2 a 3 años después. Sin embargo, hay investigadores que recomiendan estos 2 a 3 años alargarlos a 3 a 5 años. Pero esto es un dato muy importante que me llamó bastante la atención porque la bibliografía que leí dice que el 50% de los pacientes que tenían displasias de alta malignidad y cáncer ya habían pasado por 2 endoscopías previas en las que nunca les diagnosticaron displasia. Entonces es como muy impactante porque el 50% de los pacientes que han tenido cáncer
en algún momento tuvieron esófago de Barrett y se pasó por alto. Por eso es que todavía no se ha puesto como un consenso sobre todo esto. Y esto es como lo más actual y lo que más recomiendo. Si se dan cuenta, casi todos difieren bastante en ello. Es la comparación entre la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Americana de Gastroenterología. En general recomiendan que detección sintomática solo se le haga a los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, únicamente a ellos, pero solo lo recomienda el Colegio Americano. Los pacientes que ya les hiciste endoscopía, que ya les hiciste biopsia y salió sin displasia, sugieren que se repita al año y luego cada 3 a 5 años. En esto no varía tanto, es en general en este rango. De aquí a los pacientes que ya les hiciste biopsia y salió con displasia de baja malignidad, la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica recomienda otra endoscopía anual. El Colegio Americano recomienda otra endoscopía anual hasta que ya no haya displasia, o sea, tienes que seguirle haciendo endoscopías al paciente toda tu vida. Y la Asociación Americana de Gastroenterología, aquí es donde les digo que difiere mucho. Si tienen dos patólogos que sí coinciden en las laminillas con displasia, se les hace cada año. Sin embargo, si uno de los patólogos no coincidió, se les hace cada 3 años. Y cuando tienen displasia de alta malignidad, aquí es como un consenso, todas están casi igual, porque sugieren volver a confirmar por patología el diagnóstico, repetir otra endoscopía para descartar cáncer definitivamente y un tratamiento de ablación y hacerle seguimiento al paciente. El tratamiento se divide de acuerdo a si tiene displasia o no tiene displasia el paciente en sus laminillas. Si tiene un esófago no displásico, se sugiere que se someta a un tratamiento con IVPs y exploraciones endoscópicas de forma indefinida. Esto ya que esto reduce la frecuencia de la evolución a displasia y el adenocarcinoma. Hay otro tema que se está estudiando, que es la quimioprevención con inhibidores de COX-2. Aún está como viéndose, todavía no ha salido y todavía no ha sido aprobado, pero hay varios estudios que dicen que los pacientes que utilizan COX-2 con esófago de Barrett tienen una menos concentración de marcadores de proliferación celular en el esófago. Entonces eso reduce muchísimo el riesgo de que les dé cáncer de esófago. Después, los pacientes que tienen displasia indefinida, o sea, que no les han detectado ni de baja ni de alta, o sea, los patólogos no se han puesto de acuerdo, estos se caracterizan por tener un crecimiento nuclear, apiñamiento, hipercromatismo, prominencia de los nucleolos y una estratificación leve. Casi siempre se dice que estos están confinados a la parte inferior y no afectan la superficie de la mucosa. A estos pacientes también se les da IVPs de forma indefinida y se sugiere que después de dar los IVPs se haga una biopsia nuevamente en 3 meses para volver a clasificarla en sin displasia o con displasia. Después, los pacientes que tienen displasia de baja malignidad, a esto se les va a dar el seguimiento de acuerdo a la magnitud de la displasia. Y la magnitud de la displasia se clasifica de acuerdo a las criptas que el paciente tenga afectadas. Se dice que un paciente que tiene muchas criptas afectadas tiene un pronóstico peor que un paciente que tenga menos criptas. A esto se les debe de dar biopsias de vigilancia estricta y repetir la endoscopía en 3 a 6 meses para hacer otra vez otras biopsias. Posteriormente, cada año, mientras persista la lesión. El día que ya no persista, tú puedes dejar de hacerle endoscopías al paciente. Sin embargo, si sigue persistiendo, pues aquí las bibliografías dicen que casi siempre lo dejas de hacerle endoscopías cuando como tal le detectas cáncer. Y este tratamiento de 3 a 6 meses se puede hacer más corto si el paciente tiene más criptas afectadas que menos. Y displasia de alta malignidad. Estos pacientes tienen una tasa de evolución al adenocarcinoma de 15 a 60%. Está muy irregular porque de acuerdo a la bibliografía que leas, hay una que te dice que tienen 15 y otra que te dice que tienen 60%. A estos pacientes se recomienda de primera línea hacerles una esofagectomía una vez confirmado el diagnóstico, porque pues su tasa de convertirse en cáncer es muy alta. Sin embargo, esta cirugía tiene una mortalidad del 3 al 10% y una morbilidad del 45%. Se dice que los pacientes que tienen displasia de alta malignidad focal, o sea que tengan 5 o menos criptas, se les puede vigilar únicamente sin necesidad de hacerles esofagectomía. Y también hay otro tipo de lesiones, que es una lesión que tiene displasia, pero está circunscrita, o sea, no sale de tus límites, y a estos pacientes puedes tratarlos únicamente con recesión endoscópica de la lesión, con tratamiento fotodinámico, que se utiliza una sustancia fotosensibilizadora por vía venosa y después un láser que activa esta sustancia, o por ablación con radiofrecuencia, y todos estos tienen una tasa de erradicación del 90%.
Evaluación y pronósticos. Pues como tal, el esófago de Barrett no tiene tantas secuelas a largo plazo, sin embargo es importante vigilarlo para evitar que se progrese a adenocarcinoma. La molestia más grande es que el paciente pues, se tiene que estar sometiendo a endoscopías anuales y creo que no es muy agradable para nadie. El objetivo del tratamiento es controlar adecuadamente el reflujo. Y aquí nos menciona mucho la bibliografía que aunque tú trates el reflujo gastroesofágico con algo quirúrgico, tú tienes que seguirle dando seguimiento al paciente porque eso no evita que aunque ya no tenga reflujo el paciente, ya no tenga esófago de Barrett. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí de esófago de Barrett? Después, las lesiones precancerosas gástricas. Las generalidades, en general el cáncer gástrico es el quinto cáncer más común en todo el mundo, la tercera causa de muerte relacionada con el cáncer. Y aquí hay un dato que es muy importante. En 1983 en Japón se dieron cuenta que había mucha mortalidad por cáncer gástrico, entonces su salubridad y, ¿cómo puedo decirlo? Realizó un sistema de detección oportuna para que de esta forma se diagnosticara a los pacientes antes, y esto hizo que hasta el 60% de los cánceres que se diagnosticaban en Japón se diagnosticaran en etapas tempranas. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque si tú diagnosticas un cáncer gástrico en etapas tempranas, tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de hasta el 90%, comparado con si tú lo diagnosticas en etapas tardías, que tienen una supervivencia de 10 a 15% a los 5 años. Es algo completamente abismal, o sea, puedes darle más esperanza de vida a tu paciente si lo diagnosticas de forma temprana. Y el objetivo de todo esto es detectar lesiones precancerosas, que son la metaplasia intestinal gástrica y la gastritis atrófica. El cáncer gástrico a su vez se divide en dos, cáncer gástrico intestinal y cáncer gástrico difuso. Y el cáncer gástrico intestinal, que es el más frecuente, está explicado por la cascada de Correa. La cascada de Correa habla de que nosotros tenemos una mucosa normal, sin embargo, a esto se le puede agregar algún factor externo que la convierta en gastritis superficial. El factor que más se reconoce es el Helicobacter pylori, que a su vez el seguir con este factor de riesgo sin erradicarlo nos hace una gastritis atrófica. Y después de hacernos una gastritis atrófica, hay muchos factores externos que se juntan para que nos haga una metaplasia intestinal. Aquí sobre todo marcan genes, radicales libres, etc. Ya que tenemos una metaplasia intestinal, esta se convierte en displasia y la displasia a su vez termina convirtiéndose en cáncer. Las lesiones precancerosas, como ya les había comentado, es la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal gástrica. La gastritis atrófica es una gastritis crónica que al final se convirtió en atrófica. Se caracteriza por tener atrofia y pérdida de las glándulas gástricas en un determinado sector gástrico. Se dice que esta es muy común, es de 1 a 5 puntos por 100 personas, 1000 personas al año, y aquí se divide en riesgos también. La gastritis atrófica leve a moderada tiene un riesgo de hacerse cáncer gástrico de 6.4 y la gastritis atrófica severa tiene un riesgo de 11.8 de hacerse cáncer gástrico. Y la metaplasia intestinal es el reemplazo de las células columnares gástricas por epitelio intestinal. Se caracteriza por la presencia de células caliciformes, células de Panet y enterocitos. Y esto es como va. Primero tenemos una mucosa normal, que endoscópicamente se ve así rosita, bonito. Y la mucosa anormal en la laminilla igual. Se ven las células bien compactadas, sin problema. Gastritis superficial, pues ya se empiezan a ver unos poquitos rojos. La gastritis atrófica como tal, la mucosa se atrofia. Y la metaplasia intestinal ya se ve una mucosa del estómago que ya no es normal. Y de esta forma es como se ven en las laminillas. Bueno, la metaplasia intestinal gástrica, como ya les había dicho, es una lesión premaligna que hace una pérdida del epitelio gástrico que se reemplaza por epitelio intestinal. Los factores que más se asocian a esto es el Helicobacter pylori, el tabaquismo, el alcoholismo y alto consumo de sal. Tiene una prevalencia del 7.9 al 11% y es igual en hombres que mujeres, a diferencia del esófago de Barrett, que era más común en hombres. De este se dice que en 39 pacientes que tienen metaplasia intestinal gástrica van a desarrollar cáncer gástrico a lo largo de su vida. Y esta se puede clasificar histológicamente de acuerdo a la clasificación de Yazzi-Philippe, que la divide en dos: metaplasia intestinal tipo 1, completa o de intestino delgado, o metaplasia intestinal tipo 2, incompleta, y se divide a su vez en dos: 2A y 2B. La 2A es enterocolítica y la 2B es colónica. Esto se divide así de acuerdo a las células que tú veas en el microscopio, que se sustituyen al epitelio gástrico.
También se puede clasificar según su extensión, en focal o difusa. Es focal cuando solo tiene un área afectada y es difusa cuando tiene más de 2 áreas afectadas. Y a su vez se dice que la metaplasia intestinal incompleta, o sea, tipo 2, y con afectación difusa, tiene muchísimo mayor riesgo de ser cáncer gástrico. A su vez hay otra clasificación para su diagnóstico que es de acuerdo a lo que se ve ahí, que es una endoscopía con azul de metileno. Es una endoscopía en donde tú metes por endoscopía pintura de azul de metileno y eso hace que se pinten las lesiones. Y de acuerdo al patrón en las que se pinta, tú puedes dividir a la metaplasia en patrones que tengan displasia o que no tengan displasia. De hecho, este es el método de elección para diagnosticar metaplasia gástrica. Sin embargo, hay varios autores que no lo recomiendan porque hace que la endoscopía sea más larga y tiene un poquito más de complicaciones para el paciente. Sin embargo, pues su sensibilidad es bastante alta. Y su diagnóstico es NBI, que es una endoscopía con azul de metileno, más magnificación. Tiene una sensibilidad del 76 al 84% y una especificidad del 89 al 93%. En esta endoscopía podemos encontrar un signo específico que se llama signo de cresta azul claro. Y una vez que encuentras este signo, se dice que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 93% para diagnosticar cáncer gástrico. Y a su vez, con este signo más la endoscopía, hay otra clasificación de Pimentel-Nunes, que la divide en 3 patrones. Tipo A, que es una mucosa normal, tipo B, que es una mucosa que ya tiene metaplasia, o tipo C, es una mucosa que ya tiene displasia. Igual, para hacer el diagnóstico de eso, se sugiere que en la endoscopía se tomen 2 biopsias del antro y 2 del cuerpo, de curvatura mayor y curvatura menor en ambos casos. Igual, hay otra forma de diagnosticarlo, que es por la microendoscopía, y de acuerdo a esta, hay una clasificación de Miami para diagnosticar metaplasia intestinal, que lo divide en 4. Esta clasificación tiene una sensibilidad del 98 al 95%. Y la divide en tipo A cuando la mucosa es normal, tipo B cuando hay gastritis, tipo C cuando hay displasia y tipo D cuando ya hay un adenocarcinoma. Y así se ve en esa... Esta endoscopía, bueno, esta microendoscopía es muy distinta a las endoscopías que conocemos porque las imágenes que se obtienen son así, en blanco y negro, y así se ve. Y vigilancia. La vigilancia va a depender del grado y la extensión de la displasia que se encuentre. Aquí como que sí hay un consenso entre todas las asociaciones y lo más importante es lo siguiente. Cuando tú encuentras una metaplasia intestinal extensa, o sea que tenga en 2 o más cuadrantes, tú les vas a hacer una endoscopía cada 3 años. Cuando tú encuentras una metaplasia leve a moderada en antro, no requiere seguimiento. Sin embargo, si esta metaplasia tiene Helicobacter pylori, hay que erradicarlo sí o sí, porque si lo dejamos, confiere el riesgo de que se convierta en cáncer más rápido. Si tú encuentras una metaplasia con displasia de bajo grado que no tenga una lesión visible, le haces una revisión nuevamente a los 12 meses para encontrar una lesión. Y si tú en su cambio tienes una displasia de alto grado que igual no tenga lesión, le haces una revisión inmediata y de nuevo en 6 a 12 meses. Y cuando tú tengas una displasia con una lesión vista en endoscopía, se sugiere que se le haga resección de esa lesión y quitando esa lesión, la analices en una laminilla y le vuelvas a dar clasificación, porque normalmente cuando encuentras una lesión ya visible en esta metaplasia, casi siempre es adenocarcinoma gástrico. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Vale. Y después, pues, en general, aquí en la detección sistemática de cáncer colorectal, vamos a hablar con un poquito de qué pruebas se ocupan y los factores de riesgo que se asocian al cáncer de colorectal. Es la segunda causa principal de muerte en Estados Unidos y en Europa Occidental. Y el siguiente dato me llamó muchísimo la atención porque 1 de cada 18 hombres y mujeres en Estados Unidos van a tener cáncer colorectal en toda su vida. O sea, es nada, es muy frecuente. También se dice que la secuencia de que un pólipo adenomatoso benigno se convierta en cáncer invasivo tienen que pasar de 7 a 10 años. Por eso es muy importante detectar los pólipos para que no conviertan a cáncer. Y la importancia de esto es casi similar al cáncer gástrico. Si tú detectas un cáncer colorectal en etapa inicial, tiene una sobrevida de 90% en 5 años, que es bastante buena. Y si tú la detectas ya cuando el paciente tiene metástasis a distancia, tienes una sobrevida de 10% a los 5 años, o sea, es muy poca. Entonces, es importante detectar este cáncer a tiempo para que le demos una mayor tasa de supervivencia al paciente. Y
Este dato también me llamó mucho la atención porque solo el 39% de todos los cánceres colorectales a nivel mundial se diagnostican en etapas iniciales. Todo el demás se diagnostica ya cuando hay metástasis a cáncer. La patogenia. El cáncer colorectal está muy relacionado a factores, a genes tumorales y que a su vez los dividen en 3. Genes supresores de tumor, que son genes que regulan el decremento de las vías de estimulación de los crecimientos normales. Los que más se relacionan con cáncer colorectal es APC, P53 y P16. El P53, si recuerdan, se relaciona con muchos más cánceres, pero también está implicado en el cáncer colorectal. Los protoncogenes, que favorecen el crecimiento celular normal y la proliferación, el que más se relaciona es el KRAS. De hecho, cuando tú tienes un paciente con cáncer colorectal, le pides que histológicamente se vea si tiene KRAS o no, porque si tiene KRAS, el tratamiento va a ser completamente distinto que un paciente que no tiene ese gen activado. Y genes para la preparación del DNA, que son genes que mantienen la integridad del genoma. Y como les comentaba, pues normalmente es de 5 a 10 años para que un pólipo se vuelva cáncer, y es de la siguiente forma. Encuentras en una coloscopía un epitelio normal, sin embargo, se pierde el gen APC, que es un gen supresor de tumor, y este epitelio se vuelve proliferativo. Posteriormente se va a volver un adenoma temprano, y aquí es cuando se activa el KRAS. Una vez que se activa el KRAS, este adenoma se vuelve un adenoma intermedio, puede asociarse a una lesión de 18q y se vuelve un adenoma tardío, y ya cuando pierdes P53, que es un protoncogen, la célula se sale de control y ya tienes cáncer. Todo esto en 5 a 10 años. La estratificación del riesgo. El método para detectar cáncer colorectal se clasifica de acuerdo a los factores de riesgo que tú tengas para tener este cáncer, y a su vez lo divide en riesgo bajo, intermedio o alto. Y estos factores se relacionan con edad, antecedentes familiares y personas, así como hay otras bibliografías que dicen que se relacionan con la dieta. Los pacientes con riesgo promedio son aquellas personas que son asintomáticas, que no tienen ningún antecedente de cáncer o de pólipos. A estos pacientes se sugiere que se les empiece a hacer una detección sistemática a partir de los 50 años. O sea, estos seríamos todos nosotros para que a partir de los 50 años se detecten. La opción de prueba es pruebas que detectan de manera primordial cáncer colorectal o pruebas que detectan lesiones y cáncer colorectal. Y se dividen así. Las pruebas que detectan lesiones y cáncer colorectal son todas las pruebas invasivas: sigmoidoscopía, colonoscopía, enema con bario o colangiografía. Sin embargo, el enema con bario y la colangiografía no se recomiendan mucho. Las que más se recomiendan son las primeras dos. Y las pruebas que detectan principalmente cáncer colorectal son pruebas de sangre oculta NS, pruebas inmunohistoquímicas de sangre oculta NS o DNA fecal. Entonces, aquí, a partir de los 50 años, a todo paciente que nosotros tengamos que no tenga antecedentes, se sugiere iniciar a hacer esto. De primer paso, se sugiere que se realice una prueba no invasiva, porque a ningún paciente que conozcas le va a gustar hacerle una colonoscopia a partir de los 50 años. Entonces, una vez que se encuentra una prueba oculta NS positiva, ya se recomienda realizar una colonoscopia. De hecho, la prueba de sangre oculta NS positiva es indicación para hacer una visualización del colon completo. Sin embargo, por eso aparecieron nuevas pruebas de detección de sangre oculta NS, porque la prueba con guacayo no es tan sensible. Hay factores que lo alteran bastante, como es la vitamina C, el hierro, el ácido acetil salicílico y algunos AINES. Bueno, los pacientes que tienen riesgo moderado son pacientes que han tenido un antecedente familiar de pólipos o de cáncer colorectal. Y a estos, el método de detección sistemática es colonoscopía casi siempre. Y estos pacientes los vamos a dividir en 3 grandes grupos: pacientes que tienen antecedentes personales de pólipos, pacientes que tienen antecedentes personales de cáncer o pacientes que tienen antecedentes de cáncer o pólipos. Los pacientes que tienen antecedentes personales de pólipos adenomatosos, estos pacientes hay una clasificación para definir qué tan riesgoso es este pólipo para que se convierta en cáncer. Y nos marca los siguientes 3: que tengas 3 o más adenomas, que el tamaño de la adenoma sea mayor a 1 centímetro y que los adenomas tengan características vellosas o displasia de alta malignidad. Si tú en un paciente encuentras este tipo de características en sus pólipos, debes de darle vigilancia cada 3 años. A estos pacientes que tengan 3 o más, 3 o más adenomas que tengan 1 centímetro o sean más grandes y que tengan displasia vellosa,
Se recomienda vigilancia, como les había comentado, cada 3 años. Ay, perdón. Pacientes a los que en una colonoscopia se les han retirado 10 o más adenomas, se les recomienda examinarse en menos de 3 años, y pacientes que se les encuentre un pólipo sesil que se reseque en fragmentos, se recomienda realizar una nueva colonoscopia en 3 a 6 meses. Las dos primeras imágenes son adenomas vellosos y el último es un pólipo maligno sesil. Después, cuando nosotros tenemos un antecedente de cáncer colorectal primario, se dice que en los 2 años siguientes de que a nosotros nos diagnosticaron cáncer colorectal, vamos a tener hasta 0.7% de neoplasias metacrónicas. Y se dice también que los pacientes a los que ya se les había diagnosticado cáncer colorectal como primario, del 2 al 7% ya tenían una o más neoplasias malignas sincrónicas. O sea, es muy importante hacerles a estos pacientes colonoscopia antes de la cirugía y posterior a la cirugía. A estos pacientes se les recomienda que posterior a la cirugía le hagas una colonoscopia un año después. Si ese año después encuentras que está todo normal, le haces la siguiente dentro de 3 años. Si en esa de 3 años encuentras todo normal, se la haces después a los 5 años. Y pues la colonoscopia en estos pacientes es el método de elección, porque pues, como les comenté, ya tenían un cáncer colorectal primario, ya nada más es detectar si no tienen otro. Y pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal o de pólipos. A estos pacientes se les va a empezar a hacer detección si tienen antecedentes de un familiar en primer grado que haya tenido cáncer colorectal cuando él tenía menos de 60 años, o que tengan 2 familiares que tengan pólipos adenomatosos. A estos pacientes les sugiere hacerles la detección a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano. Si el paciente lo tuvo a los 30, a los 20 y así sucesivamente, y continuar cada 5 años. A estos pacientes sí se recomienda de primera elección hacerles colonoscopia, aunque sea incómodo para ellos, ya que el riesgo de tener cáncer de colon si tenemos familiares en primer grado es el siguiente. Si tenemos un familiar con cáncer de colon en primer grado, el riesgo relativo es de 2 a 3. Si tenemos uno que tenga cáncer colorectal a una edad menor a 50 años, es de 3 a 4. Y si tenemos 2 familiares que tengan cáncer de colon, es de 3 a 4. Si tenemos 2 de segundo grado con cáncer de colon, es de 2 a 3. Y si tenemos uno con un pólipo, tenemos el riesgo de 2. Y estos pacientes ya después son los pacientes de riesgo alto, que son pacientes que tienen síndromes hereditarios de cáncer de colon, como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. A estos pacientes se les recomienda tener una asesoría genética y protocolos de detección sistemática. La vigilancia con estos pacientes siempre es endoscopía intensiva y cirugía profiláctica. Con estos pacientes no vamos a ir a pruebas de sangre ocultales, nos vamos a ir directos a la colonoscopía. Al igual que los pacientes que tienen síndrome de Crohn y colitis ulcerosa, se recomienda realizarles colonoscopía y biopsias a determinado tiempo. La poliposis adenomatosa familiar, como ya sabemos, es un síndrome autosómico dominante que se asocia a mutaciones del gen de la poliposis colónica adenomatosa, y son pacientes que tienen de centenares a millares de adenomas colorectales a una edad muy joven. ¿Por qué es importante darles vigilancia? Porque tienen riesgo de cerca del 100% de tener cáncer de colon. A estos pacientes les vas a hacer vigilancia desde los 10 a 12 años, a una etapa muy temprana, siempre con colonoscopía, no vas a utilizar otro método. Y si en la colonoscopía en este paciente encuentras pólipos, le vas a hacer colectomía total. O sea, en ellos es súper radical el tratamiento. Y a su vez hay una poliposis adenomatosa familiar que está atenuada, que son pacientes que tienen más de 10 adenomas, pero menos de 100. A estos pacientes igual les vas a dar seguimiento y no es tan frecuente en ellos realizar una colectomía como en los otros. Pacientes que tienen síndrome de Lynch, ya sabemos que es un síndrome autosómico dominante, que tiene un riesgo de tener cáncer de colon de 80% y que se relaciona con una mutación en uno de los 4 genes de emparejamiento del DNA. A estos pacientes sí o sí se les va a hacer colonoscopia de detección cada 2 años a partir de los 20 a los 26 años. Y pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o PUSI, estos pacientes tienen un riesgo de por vida de tener cáncer de colon del 15 al 40%. Se sugiere que a estos pacientes se les haga una vigilancia endoscópica de cada 1 a 2 años después de haber tenido 8 años del diagnóstico, y que después de 15 años del diagnóstico se le haga únicamente a los pacientes que tienen colitis circunscritas al lado izquierdo. Con estos pacientes se recomienda hacer toma de biopsia cada 10 centímetros en los 4 cuadrantes, igual que el esófago de Barrett, sin embargo aquí nos vamos un poquito más separados. Y en estos pacientes puede aparecer una lesión displásica que se llama DAL. Esta lesión está generada
por un potencial maligno de la colitis y es una indicación completa para una colectomía. Si en un paciente tú no encuentras otra cosa más que esta lesión, le tienes que quitar todo el colon. Y hay otra lesión, que es una lesión que se origina en un adenoma esporádico. Estos pacientes no necesitan quitarles todo el colon, únicamente resecar esa lesión y darle vigilancia al paciente. Las modalidades de detección, como ya les comenté, la primera es sangre oculta en heces, que es la más ocupada, es incruenta y económica y tiene una reducción de incidencia de cáncer del colon de hasta el 33%. Esta se activa por la peroxidasa o hay unas nuevas que son de inmunohistoquímica, que son anticuerpos que van contra la porción globina, esas son un poco más sensibles. La prueba normal de sangre oculta en heces tiene una sensibilidad del 35% y especificidad del 95%. Sin embargo, como les comenté, a los pacientes hay varios falsos positivos, como es cuando consumen vitamina C, hierro, ácido acetil salicílico o AINES, por lo cual se solicita que suspendan esto antes de la prueba. Y hay un 30% de pacientes que tienen esta prueba positiva, que van con un médico y que el médico sabe que la tienen positiva y no los manda a colonoscopía. Entonces tienen que tener como eso muy en cuenta para que cuando tengan un paciente así, lo manden sí o sí a colonoscopía. La otra prueba es sigmoidoscopía flexible, que es la visualización del tercio distal del colon. Esta reduce la mortalidad del cáncer del colon hasta en 70% y se sugiere que se haga cada 5 años. Es económica, no necesita sedación y necesita una preparación intestinal sencilla. Y algunas bibliografías marcaban que lo puede hacer cualquier personal de salud. En esto casi siempre es fácil encontrar un pólipo adenomatoso. Y cuando se encuentra un pólipo en una sigmoidoscopía flexible, es indicación directa de hacer colonoscopía, ¿vale? Y después se combinan muchas veces estas dos, la sangre oculta en heces con la sigmoidoscopía. Esta aumenta hasta 4 veces los resultados de detectar adenomas, ya que aquí siempre la sangre oculta en heces se realiza primero, porque si tú tienes una sangre oculta en heces positiva, primero ya tienes que hacerle colonoscopía, no te puedes esperar a hacerle sigmoidoscopía y luego colonoscopía, porque pues es doble molestia para el paciente. Y la última es colonoscopía, que es la prueba indicada y es la que más se usa. Esta disminuye la incidencia a través de la resección de pólipos, porque aparte de ser de detección, también es terapéutica. Si encuentras una lesión aquí, puedes retirarla al mismo tiempo, analizarla y darle seguimiento. Nos dice que la colonoscopía tiene una reducción de hasta de 76 a 90% de reducir el riesgo de cáncer colorectal si tú la empiezas a hacer a etapas tempranas. Sin embargo, tiene mayor costo y riesgo. Los riesgos más comunes es perforación, pero pues es muy poquito, al 0.7% no es tan común. Y pues eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, yo me quedé con una duda. En la... ¿Es guacayo o guayo? No, es que en la... Dígale, Dani, esta de la endoscopía con tinción, la verdad no entendí muy bien, o sea, Es azul de metileno. Ajá, es azul de metileno y se ocupa, pero no sé, o sea, como que la bibliografía marcaba que lo mejor era usarla sí o sí, porque de acuerdo a eso dices dónde realizar las biopsias, ajá, para metaplasia intestinal, pero a su vez había otra bibliografía que, o sea, como que el 50% decía que sí lo ocupes, que es lo mejor, que te ayuda, y el otro 50% decía, no lo ocupes porque es más riesgo, no es tan bueno, etcétera. No lo sé, pero lo digo. Sí, como dijiste, te ayuda a delimitar en realidad la... Es que lo que dices es que te ayuda hasta dónde puedes, ajá, se supone que pinta las lesiones que tienen más riesgo de metaplasia, entonces de acuerdo a eso, a esas lesiones biopsias, pero o sea, como que la bibliografía no se ponía de acuerdo. O sea, decía hacerlo. Ajá, o sea, decía que sí, o sea, era como 50-50, 50 decía que sí lo hicieras y el otro 50 decía, no, no lo hagas. Entonces, como... ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, la verdad clínica de una polio, que o sea, nosotros en medicina interna que se lo referimos a sentir en la abordaje de la polio. O sea, clínico, nosotros cómo lo abordamos, no quiero. Bueno, ahorita está como muy de moda el tratamiento farmacológico de algunos padecimientos quirúrgicos.
y hay varios artículos de manejo de medicinas, y de las policistitis también. Los que si no tenemos el pie adecuado, llega una cole aguda y lo que hacen es medicio, antibióticos, hidratación. Y la gran mayoría, que 9 de la se tranquiliza.